Y uno de los temas importantes, indudablemente, que tiene que ver con este COVID-19 que ha prácticamente acaparado toda la agenda de los medios de comunicación del mundo, es el día después de la cuarentena. Ya no solamente en la República Argentina, sino también en el mundo. Me voy rápidamente, vamos a tomar contacto ahora con el doctor Miguel Barrios. Miguel es nuestro columnista en materia de política internacional, un verdadero especialista, y nos tomamos un tiempo con Miguel para poder analizar, un tiempo de análisis, es decir, dejar pasar estos primeros meses ya de coronavirus a nivel mundial, y lo vamos a molestar a Miguel para que, bueno, nos cuente cómo se va diagramando geopolíticamente el día después de la cuarentena. El mundo que conocimos antes del 13 de marzo en la Argentina, ¿va a ser igual? Me voy rápidamente vía Skype, vamos a tomar contacto con el doctor Miguel Barrios. Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, querido Ariel, y por supuesto, siempre muchísimas gracias por tu Ujú. generosidad y también a todos tus colaboradores en el programa y a tu numerosa audiencia. Muchas gracias. No, por favor, gracias por recibirnos, Miguel. El mundo que conocíamos, hablo de Argentina, ¿no? El mundo que conocíamos antes del 13 de marzo, ¿seguirá siendo el mismo? No, toda pandemia a lo largo de la historia siempre ha significado una mutación de épocas. Por ejemplo, es impensable la modernidad europea y la implosión del medioevo sin la pandemia de la peste negra. Inclusive remontándonos a la antigüedad, el primero que habló de lo que sería una epidemia fue Tucídides en la guerra del Peloponeso, que fue una verdadera guerra de las ciudades-estados griegas entre Esparta y Atenas, que produjo, diríamos, la implosión del mundo griego clásico. Y en este caso, evidentemente, los efectos post-coronavirus, en el marco del medio de la batalla que se está dando contra la enfermedad, que no sabemos, en el marco de esta incertidumbre, Ujú. significa de hecho el reflejo de una triple crisis del capitalismo, una crisis sanitaria, una crisis social y económica, y una crisis política, y una crisis ambiental. Ujú. Y esto, por supuesto, la Argentina no va a escapar a esta nueva situación mundial que va a afectar a la Argentina, pero que puede ser una crisis de oportunidad también. Ujú. ¿Por qué una crisis de oportunidad, Miguel? Porque crisis viene del griego y no significa decadencia, significa, puede ser un momento de inflexión para la decadencia o un momento de inflexión para oportunidades. Por supuesto, siempre estamos hablando que lo inmediato es el combate a la pandemia, prepararnos lo mejor posible para lo que viene, a esta verdadera batalla que es contra un enemigo invisible y que requiere una gran planificación, como de hecho lo está haciendo el Estado argentino, y por supuesto todo nuestro apoyo a ello como ciudadanos. Ujú. Eh, en lo que significa como oportunidad, yo pienso que el mundo ya no va a ser el mundo del orden internacional el que veníamos viendo, y de hecho lo estamos observando. Se inicia la decadencia, se aceleró la decadencia de los Estados Unidos, Ujú. se consolida la emergencia de China como líder mundial. Ujú. Al mismo tiempo, por supuesto, la decadencia de los Estados Unidos implica la gran crisis de los organismos internacionales que no han dado respuesta a esta situación. Hay un informe de la Organización Mundial de la Salud de septiembre del 2019 que informa sobre
que se asoma una peligrosa pandemia. Esto también nos llena de interrogantes, y el documento se llama Un Mundo en Riesgo. Sí. Eso se encuentra, ese documento, en cualquier sitio de internet, un documento oficial de la Organización Mundial de la Salud de septiembre del 2019. Hay una ausencia de liderazgos mundiales, el ocaso de Europa, tal vez definitivo de Europa, y por supuesto eso implica el aflojamiento de los lazos de subordinación financiera a los organismos internacionales en lo que respecta a deuda externa, en lo que nos da posibilidades de un mayor margen de maniobrabilidad, en la medida en que nosotros tengamos, por supuesto, una estrategia de desarrollo interno y de inserción externa. Es lo que el presidente llamó en un momento determinado de su discurso en la Cámara, el 1 de marzo, para lograr la soberanía multidimensional, una soberanía que nos dé fortaleza interna para la inserción externa. Ahora, en múltiples dimensiones, diríamos. Sí. Miguel, este es un momento que Argentina puede aprovechar. ¿De qué manera? Porque leí a algunos especialistas que decían de que es un momento para que Argentina vuelva con más fuerza a lo que es la exportación de productos primarios. Y se viene hablando hace mucho tiempo del tema de generar valor a los productos. ¿Qué va a demandar el mundo? Porque si el mundo empieza a demandar alimentos, es una situación muy expectante la que tiene Argentina. Ahora, en materia de geopolítica, tenemos al lado a Brasil. Sí. ¿Cómo nos juega esa relación? Bueno, en estos momentos hablar de Brasil al cortísimo plazo es realmente una incertidumbre, pero evidentemente la crisis de Bolsonaro concretamente es casi irreversible. Hoy en Brasil, hace unos días, hubo un desplazamiento de poder en la cual el general Braga Neto es el jefe de la Casa Civil. Ser el jefe de la Casa Civil es el primer militar en la historia del Brasil que es jefe de la Casa Civil, que significa tener superpoderes, una especie de jefatura de gabinete pero con superpoderes. Y lo nombraron presidente operacional. El sector militar, porque Bolsonaro tiene dos sectores o dos patas, digamos, el sector militar a través del vicepresidente Moro, y luego el sector de las iglesias neopentecostales. Y hoy por hoy la figura de Bolsonaro está totalmente desgastada y esta crisis se la puede llevar puesta. En Brasil tiene en estos momentos alrededor de casi 10.000 infectados y han muerto en el día de ayer más de 60 personas. Es decir y son sectores medios, y el estado de San Paulo y de Río de Janeiro son las que centran mayores muertos, y Bolsonaro sigue desconociendo a la crisis. Es decir, yo no sé qué va a pasar en Brasil, pero evidentemente debemos seguir apostando a la alianza con Brasil, independientemente del gobierno de Bolsonaro y lo que va a pasar con Bolsonaro. Y esto significa, por supuesto, que vos tenés razón, buscar, acá la crisis nos obliga a redefinir primero un rol estratégico del Estado, y me parece que el fino del agotamiento de la globalización en su fase neoliberal. Es decir, han entrado en crisis esa dictadura del pensamiento único que decía que el mercado gobierna y la política administra. Hoy, si no hay estados activos, reguladores, planificadores, hoy la soberanía se transforma en nominal. Esto es una de las oportunidades que abre la crisis. Era impensable pensar esto. En segundo lugar, que la crisis del sistema financiero y económico a nivel mundial, de las variables macroeconómicas, revalorizan la necesidad de una política de las pequeñas y medianas empresas, del cooperativismo, de aquello que da mano de obra, pero al mismo tiempo
con el valor agregado que significa el conocimiento industrial. Ujú. Esto es un gran desafío de nuestros países porque la Argentina vive simultáneamente la era agraria, la era industrial y la era, digamos, de la cuarta revolución industrial, es decir, todo lo que implica los desafíos que debemos asumir en lo que hace inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas. Y bueno, se debe asumir desde una política, desde una agenda estratégica. Es decir, hoy ya la economía digital es un nuevo factor de producción, es decir, la interacción entre lo físico y lo virtual. Fíjese que, por ejemplo, fíjate que en Ujú. Chile, Sí. una de las cosas que se está estudiando es la gran cantidad de infectados que tiene Chile del coronavirus, más de 3.000, pero sin embargo pocas muertes. Y Chile ha generado un barbijo Ujú. con impresora 3D. Sí, 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 sí. Entonces esto es muy interesante porque ahora parece ser que la Organización Mundial de la Salud va a reconocer que el barbijo es importante Sí, sí. ponerse para, seguramente Fernández tal vez lo anuncie el próximo domingo, una vez que se empiece a liberarse mentalmente la cuarentena, y esto es lo que la Argentina y América del Sur deben asumir, o sea, un proceso, porque las materias primas en esto al corto plazo van a deteriorarse, como de hecho están deteriorados totalmente los precios, y si no hay un proceso de diversificación de la matriz productiva, nuestro modelo se agota. Y este aceleramiento de la necesidad de poner en la agenda estratégica lo que usted me dice, también es el efecto post-coronavirus, Ujú. que posiblemente vamos a coexistir Sí. con la pandemia, de hecho. Y lo otro es la revalorización de lo público, del nosotros. Es decir, la cuarentena, por un lado, genera la importancia de las redes sociales, como ahora lo estamos haciendo, para mantenernos interconectados, pero por el otro lado, revalorizar el nosotros, el concepto de comunidad. El concepto de comunidad es importante porque es un fin ético, que es lo que dijo el Papa Francisco: o nos salvamos entre todos o no se salva nadie. Es decir, ese darwinismo social que implica un neoconservadorismo neoliberal que se estaba imponiendo como dogma único, hoy entra en interpelación ética. Ujú. Ahora, a ver, retomo eso que planteás, Miguel, Sí, porque hasta antes del 13 de marzo, que es donde se inicia en la República Argentina oficialmente la cuarentena, veíamos pulular en los medios de comunicación a un sinfín de politólogos y economistas de la escuela neoliberal en donde nos decían que el Estado no servía para nada, que teníamos un Estado grande, un Estado fofo, que había que ir al individualismo. ¿Con esto quedó claro a nivel mundial de que el Estado es lo más importante o yo estoy haciendo una interpretación incorrecta? no, ha quedado absolutamente demostrado. Por eso digo que uno de los efectos geopolíticos del factor coronavirus, llamémoslo, es la demostración de que se ha agotado históricamente la fase neoliberal de la globalización y la reocupación de la importancia del Estado como planificador y regulador y ordenador de la vida en comunidad. Esto nosotros nunca lo tuvimos en duda, pero sin embargo, como usted dice, desde los centros de poder, la teoría del efecto derrame se transformó en la ideología dominante, y todos los países que están combatiendo eficientemente a la pandemia han sido países o son países que tienen un Estado activo. La crisis de sanidad que hay en Brasil, la crisis de falta de planificación, estamos hablando de países importantísimos como es la Europa occidental, en esa socialdemocracia que en realidad era socialliberalismo,
demuestran a las claras el agotamiento de lo que usted dice, a tal punto que lo más simbólico es que en Inglaterra tuvieron coronavirus el príncipe Carlos y Boris Johnson. Entonces, en América del Sur debemos generar una enseñanza a partir de esta crisis de oportunidad, como llamo yo, y generar un Estado que no significa un agigantamiento del Estado como botín. No, confundir los gobiernos a veces confunden al Estado como botín, no, sino los gobiernos deben ver en el Estado al instrumento, a la institución planificadora de la vida en comunidad. O sea, esto significa la planificación, implica la calidad institucional, implica la meritocracia e implica una concepción federal del gobierno. Y me parece que por la Argentina, independientemente de muchas fallas que no la podemos negar, porque la Argentina también no escapa a esta crisis, fíjense que esta anticipación que hizo el presidente Alberto Fernández de la cuarentena ha hecho que la Argentina haya ganado un montón de tiempo, a diferencia de nuestro hermano país del Brasil. Exactamente. Es un mero ejemplo, sí. Muy bien, la última pregunta, Miguel, y te agradezco mucho estos minutos. Sí. ¿Qué se viene para Europa? ¿Y qué se viene para Estados Unidos, este último especialmente, teniendo en cuenta que en noviembre elige a su nuevo presidente? Bueno, Europa, en mi opinión, se puede transformar en la Venecia del siglo XXI. ¿Qué quiero decir eso? En el siglo XV, hasta antes del 12 de octubre, Venecia era la ciudad-estado más importante del mundo, porque el mar Nostrum era el mar Mediterráneo. Eran ciudades burguesas. Sí. Sin embargo, con la irrupción en el Atlántico y la llegada a América y la emergencia del capitalismo, con Colón y la emergencia del capitalismo, etcétera, la modernidad europea, el capitalismo, el ascenso de las burguesías industriales, Venecia se transformó de un día para otro en una ciudad museo hasta el día de hoy. Europa se puede transformar y posiblemente ya definitivamente en un continente museo. Excepto Alemania, que siempre tiene un fluido conexión geopolítica con Rusia, en lo que se llama el euroasianismo, y Merkel y la balanza comercial con Rusia tiene una relación estrecha con Putin permanentemente. Sí. Esa es una posibilidad. En el caso de Estados Unidos, venía con un crecimiento importante con Donald Trump. Todo el crecimiento que había generado del 3% de su economía en todos estos años, en 15 días se derrumbó. Sí. Se habla de que Estados Unidos va a tener una desocupación que llegue al 10% y una crisis social y económica sin precedentes. Sin embargo, esta situación, en base a la cultura política norteamericana, le genera una popularidad, un aumento de popularidad a Donald Trump. Sí, increíble. No como en el caso de Brasil, que Bolsonaro está muy por debajo. Por supuesto, esto no significa que esté muerto políticamente, porque nunca hay que dar en política, uno nunca sabe, siempre la dinámica es la que marca los acontecimientos. Sí. Pero, y entonces Estados Unidos acelera su decadencia en términos de orden global en relación a la gran fortaleza China. China aparece como el Estado
diríamos, más importante, aceleró la decadencia. Esto no significa que yo esté adhiriéndome a teorías que dicen que China inventó el coronavirus para... No, esto no está demostrado científicamente. Yo estoy hablando los efectos geopolíticos de los escenarios futuros. Sí. Y en ese contexto, mi temor sí más inmediato es que Estados Unidos trate de trasladar, exportar su crisis hacia afuera, aunque la crisis de hecho no lo exportar entre comillas digo, y que se produzca una invasión a Venezuela o de nuevo una agudización de problemas de acusaciones con Irán, es decir, para despertar el nacionalismo norteamericano de la teología política que ellos poseen, que es Dios somos nosotros y los adversarios son los enemigos de Dios, que son, reitero, ellos, son los que fueron destinados por la providencia a regir los destinos de la humanidad. Así que estos son los escenarios que yo veo en Estados Unidos en las próximas elecciones, pero ante una gran incertidumbre, a tal punto que el vicepresidente de los Estados Unidos dijo en el día de ayer que posiblemente las elecciones se tengan que hacer por primera vez en la historia por correo. ¿Y eso qué significa? Y porque esta pandemia, por eso hablé, hay una crisis que ocasionada por la pandemia que es real, que es lo que donde hay que contextualizar lo que estuvimos hablando para la agenda estratégica. Sí. Una crisis sanitaria, la pandemia es real, no es que es un invento, ni una simulación, ni nada. Y ojalá que los científicos del mundo, acá no se trata de un problema de nacionalidad, se descubran, y con el apoyo de la humanidad, los anticuerpos, las vacunas o lo necesario para parar esta pandemia que si uno no está preparado, claro, es una situación muy agresiva. Tal y cual. Estados Unidos lo está sufriendo a tal punto que dijeron que esta semana puede ser un Pearl Harbor para Estados Unidos. Qué bárbaro. Entonces, el portaaviones, fíjese, Estados Unidos tiene dividido al mundo en comandos. Sí. Comando norte, comando sur, comando del Asia, comando de Europa, comando del África. Y en el comando de Asia, que es el más importante estratégicamente porque es el que navega el Pacífico Índico, y ya que su principal adversario es China, en la estrategia nacional de seguridad de los Estados Unidos, el principal portaaviones nuclear de Estados Unidos en esa región, Teodoro Roosevelt, tuvo que desembarcar en la isla de Guam porque tuvieron contagio de coronavirus. Por primera vez en la historia tuvo que desembarcar un portaaviones por una pandemia interna dentro, donde ya tenía como casi 800 infectados, entre ellos el capitán. Qué bárbaro, increíble. Increíble, cómo ha cambiado todo. Miguel, te agradezco muchísimo estos minutos, ¿eh? Te mando un gran abrazo, salió espectacular la comunicación, te estamos viendo, así que es un gusto poder tenerte y siempre con tu claridad, tratando de ayudarnos para entender todo lo que está pasando en este mundo que se ha vuelto realmente complejo. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo, Ariel, muchísimas gracias.